de decir. ¿Ya? Entonces, la lógica de lo que vamos a avanzar hoy va a ser, como hemos comprometido, que el ejercicio de los 5 puntos de ayer, ustedes me lo van a presentar hasta el mediodía del jueves. Mañana no tenemos clases. Entonces, lo que hagamos hoy, yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Por favor, tomen apuntes. Van a tener todo el fin de semana a razón de presentármelo hasta el mediodía del día lunes de la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, por favor, ese es el siguiente momento, el siguiente estadio que vamos a desarrollar con sus investigaciones. Cualquier cosa que no esté quedando claro, por favor, me dicen, cortamos y volvemos a explicar y vemos la forma y ejemplificamos y todo lo que comprenda, ¿ya? Entonces, comienzo, por favor, me dicen si se ve pantalla. Creo que ya se ve, ¿no? Sí, Sí, doctor. excelente. Ya, a ver, esto ya lo he dicho antes, pero ahora vamos a entrar en una precisión mucho más exquisita. Voy a hacer la distinción que no va a ser tan marcada, más bien yo se las voy a marcar en relación al apunte metodológico distinguiendo entre enfoques. Este primer momento que yo voy a relacionar el alcance de sus investigaciones para este apartado metodológico. Básicamente, cuando se refiere a alcance, estamos hablando de una investigación que conlleva el enfoque cuantitativo. Guay, ¿por qué no puedo escribir cuantitativo? Ya. Guay, no estoy pudiendo escribir bien. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el enfoque cualitativo no se estila hablar de alcance de la investigación. Por eso es que implícitamente, si yo relaciono alcance, estoy refiriendo una investigación que está insumiendo el enfoque cuantitativo. En relación al alcance, el primer alcance, el más básico, el más simple y, por supuesto, imprescindible para su investigación, es el exploratorio. Esto ya lo hemos hablado antes, pero ahora voy a entrar con mucha más precisión. En el alcance exploratorio, lo que se pretende es, primeramente, hacer una revisión o realizar o examinar elementos poco estudiados o que requieren clarificarse, diré explicitarse en sus investigaciones, en sus tesis. Entonces, este primer momento básicamente trata de poder definir, todavía no operacionalizar, definir variables. ¿De dónde viene esta definición de variables? Esta definición de variables viene de un paso anterior. Primeramente, ustedes en el primer momento del cuerpo de su tesis han planteado una pregunta de investigación. En la pregunta de investigación debió estar o debe poderse identificar las variables de interés. Y estas variables de interés debieron, en concepto, haberse precisado en el marco conceptual
del marco teórico de sus investigaciones. Entonces, en este momento, insumiendo esos dos elementos anteriores, ahora deberíamos poder cuantitativizar, generar cierta operacionalización de manera univariante en el marco metodológico de sus investigaciones. Por favor, tómenme apunte en este sentido de que necesitamos, vamos a ver con las preguntas de cada uno de ustedes, como que lo habíamos hecho como un ejercicio preliminar, no con propósitos metodológicos, sino más bien con el objeto de definir ciertos elementos en el planteamiento científico de su investigación, poder identificar cuáles son las variables que están inmersas dentro de su pregunta de investigación. Entonces, paso 1 es que ustedes identifiquen qué variables están dentro de su pregunta de investigación. Ese primer alcance exploratorio, por tanto, es un elemento sine qua non, si es que nosotros estamos abordando una investigación de enfoque cuantitativo. No sé si puedo borrar esta pantalla, me confirman, por favor. La voy a guardar por si acaso. Quiero pasar al siguiente momento. ¿Puedo borrar? Sí, yo le saqué el screenshot. Excelente, gracias. Ya, un siguiente momento es realizar un alcance descriptivo. Esto también ya lo hemos dicho. Este alcance descriptivo lo que va a hacer es explorar o describir las principales, pondré aquí arriba, describir las principales características de las variables del objeto de estudio. En cierta forma, si digo describir, aquí van a ser, y estamos hablando de un enfoque cuantitativo, van a hacer uso de estadística descriptiva. Algo que ya habrían visto en su módulo de métodos cuantitativos. Y si lo hemos olvidado, lo vamos a recordar conmigo cuando sea necesario. Si hablamos de estadística descriptiva, es básicamente ver en términos generales medidas de tendencia central. Ustedes ya conocen todo esto, estamos hablando de media, moda, bueno, básicamente los estadísticos más básicos, ¿no? Máximo, mínimo, ver un rango y asociar también ciertas medidas de dispersión, que puede ser verificar desviaciones estándar, posiblemente una variación, una varianza, ¿ya? Entonces, básicamente es la forma como se va describiendo las variables que permitan identificar ciertos patrones, ciertas tendencias, ciertas observaciones atípicas. Y aquí hay un gran etcétera que se los voy a poner, se los voy a precisar, ¿no? Porque ahí se puede insumir una gran cantidad de instrumentación estadística. En este momento es que también se puede plantear algo que recuerdo Israel me había consultado. Me decía Israel, al momento que hacíamos la parte inicial, este es el momento de plantear una hipótesis, me decía. ¿Cuándo planteo la hipótesis? Y aquí puede ser un buen momento si el alcance se queda en lo descriptivo, pero ojo, no está bien visto que una tesis de maestría al nivel que ustedes están llevando se quede en un alcance descriptivo, debe ir más allá. Por tanto, entonces lo vamos a poner a consideración. Pero si fuera el caso,
En este momento se podría plantear una hipótesis de tipo descriptiva. Una hipótesis de tipo descriptiva básicamente es una aseveración. Es como pensar un juicio, pero no es un juicio de valor, sino es un juicio respaldado en alguna cifra, alguna estadística, alguna cifra numérica, alguna estadística que detrás respalde la aseveración que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, cuando Wilson decía, los estudiantes en su mayoría tienen debilidades en su competencia del primer semestre de la carrera de lingüística e idiomas, tienen debilidades en la competencia comunicativa. Por tanto, esa aseveración debe demostrarla con una estadística descriptiva. Tiene que mostrar, tiene que capturar a través de una torta, de un histograma, de un diagrama de barras o de lo que corresponda, o de una cifra, de una cuantía que diga del 100% de los estudiantes del primer semestre, que son los 180 estudiantes que él describía, un 80, 70, 50, 60% de ellos tienen debilidades, deficiencias en la competencia comunicativa. Por tanto, el argumento detrás de la hipótesis descriptiva planteada tiene que tener un correlato con una fundamentación numérica, ¿ya? Yo les voy a enseñar cómo se hace eso. Pero para todos los casos que estén eligiendo algún respaldo bajo el enfoque cuantitativo, debería haber una aseveración respaldada en una cifra, en una cuantía, en una cifra estadística. Por ejemplo, el día de ayer decía Gisela, hacía una aseveración que no es la aseveración por sí misma mala, ¿no? De decir, todas las personas de la tercera edad no pueden comunicarse o se les dificulta el uso de las TICs. Esa aseveración, como una opinión dentro del lenguaje académico, no está bien. Pero si esa aseveración es respaldada con una estadística que puede provenir de fuente primaria o secundaria, ¿qué me refiero? Fuente primaria, si es que de pronto ella levanta sus datos de su objeto, de su universo de estudio, y resulta que de los 50 personas de la tercera edad, en su gran mayoría o las 50 tienen debilidad, deficiencias en el uso de las TICs, entonces la aseveración es apropiada, ¿no es cierto? Porque está respaldada en una cifra. O resulta que existe algún estudio que refiere algún nexo con esta población objeto de estudio que en cierta forma da respaldo a la cifra que trae consigo la aseveración. Entonces también puede ser válida dentro de este lenguaje académico, ¿ya? De otra forma, no. A ver, ¿qué más? Creo que esta allí es. ¿Puedo borrar esta pizarra? La voy a guardar de todas formas. Me dicen, por favor. Sí, Doc, puede borrar. Excelente, gracias. Hago una nueva pizarra. Estoy a 10 minutos de que se me acabe. Se me acaba, les mando otro link, ¿ya? Pero seguimos continuando. Si es que algo no está quedando claro, me lo dicen. Un siguiente alcance es el correlacional. Si vemos un alcance correlacional, ojo, no lo he dicho en la anterior explicación. Si todavía estaba con un alcance descriptivo, todavía sigo viendo un análisis univariante. Analizo las variables una a una, no las relaciono entre sí. Distinto de un alcance correlacional, donde ahora sí pretendo asociar variables. Y en este asociar variables, ya la conexión de la estadística, ya podemos hablar de una estadística bivariante, si es que de pronto estamos hablando solamente de dos variables y podemos hablar de medidas de asociación.
como podría ser una covarianza, podría ser un coeficiente de correlación, podría ser un chi cuadrado de Pearson, o podría ser, aquí hay realmente una instrumentación importante de la cual podríamos insumir dependiendo de cómo ustedes planteen sus variables. Yo también voy a orientarlos en esto. En este caso, lo que se plantea, aquí también se puede plantear una hipótesis. Vean que en el alcance descriptivo se puede plantear una hipótesis descriptiva. En el alcance correlacional también se puede plantear una hipótesis de tipo correlacional. Entonces, una hipótesis de tipo correlacional va a decir, si yo identifico dos variables, la variable X y la variable Y, ¿cómo aumenta X si aumenta Y? Ojo que esto que estoy hablando, esta relación de asociación de variables, no conlleva causalidad, simplemente asociación. Y si resulta que existen más de dos variables, eventualmente podría verificar una relación multivariante. Y también podría aquí utilizar una gran cantidad de instrumentación estadística que nos permite hacer el fundamento numérico que respalde la hipótesis planteada. ¿Qué más? Bueno, aquí realmente hay una instrumentación muy grande que se les voy a comentar: modelos de regresión lineal simple, modelos de regresión lineal múltiple, modelos de respuesta discreta, univariada, multivariada. Aquí hay una gran cantidad de instrumentación que se puede insumir. ¿Puedo borrar esta pizarra? Me dicen, por favor. ¿Sí? Sí, ya la saqué screenshot también. Excelente, gracias. Finalmente, el alcance, no hablaré de máximo, pero el ideal, podríamos pensar, en una investigación, sobre todo para una investigación formativa a nivel maestría, debería perseguir un alcance explicativo. Un alcance explicativo, en cierta forma, vincula una relación causa-efecto. Si, digamos, yo identifico un par de variables, una variable dependiente y verifico una variable explicativa, que podrían ser varias variables explicativas, aquí nada limita, entonces yo establezco la relación Y, la variable dependiente, en función de la variable o las variables explicativas. Ese F significa en función de, o X que causa a Y. Así también se puede leer. Y además que deberá existir un componente inobservable, que es un término de error. Ahorita tal vez esté sonando trabalenguas todo esto, pero voy a tratar de ilustrar todo esto con ejemplificaciones. La relación que plantea esta representación analítica, es decir, X causa a Y. Y en este caso, para poder contrastar una relación causa-efecto, debe poder superarse el supuesto de exogeneidad, es decir, que la relación entre las variables explicativas o la variable explicativa y lo inobservable sea igual a cero. Este es el supuesto de exogeneidad. Voy a explicar esto con un ejemplo y ustedes me dicen si es que se entiende mi ejemplo. Hagamos el supuesto que yo estoy relacionando
Como variable explicativa, esto es un ejemplo convencional, los ingresos. Y como variable explicativa, relaciono la educación. Y yo planteo una hipótesis de decir, las personas que tienen mayor educación generan mayores ingresos. Esta es una hipótesis nula, una hipótesis causal. ¿Tiene lógica esta explicación de pensar que las personas que son más educadas van a tener más ingresos? ¿Es lógico pensar algo así? Ayúdenme, por favor, denme sus opiniones. Es decir, ¿qué quiero decir? Si yo contrasto, si yo comparo los ingresos de una persona que tiene un nivel formativo, ha llegado solamente a cubrir el bachillerato y tiene un ingreso, versus una persona que ha acabado su título, su grado de maestría y tiene un ingreso, deberé esperar que la persona que tiene maestría gana más ingresos que la persona que solamente ha culminado el bachillerato. Esa es una hipótesis factible, es coherente. Sus opiniones, por favor, si me pueden ayudar con eso. Y estoy un minutito de que este primer momento se acabe. ¿Qué piensan? Debería ser de esa manera, ¿no? Es un supuesto, pero agregándole también el comercio informal, eso desvaría todo. Sí, y mi punto ahí, a lo que dice Israel, debería ser la cosa así. Es más que lo normativo, realmente quisiera relacionar caso boliviano. En el caso boliviano, esta hipótesis es contrastable. El que gana, el que se educa más, gana más ingresos. ¿Es posible lograr una aseveración de esas características para el caso boliviano, para lo que nos atinge, para lo que nos toca, para lo que conocemos? A ver, antes que se me corte la pantalla, les pongo en consideración. Si voy a un contexto hace un año atrás y en los últimos 14 años hacia atrás, en la función pública, ¿quién era la persona que ganaba más?